Matemáticas a tu alcance. Ya estamos de regreso en este su programa Matemáticas a tu alcance. Espero que esté disfrutando del mismo y así vamos a ir a nuestra siguiente sección. A ver. Así es, Abigail. Para aprovechar esa habilidad con la tecnología, vamos a Tecnonúmeros con la licenciada Usimerari Turcios. Bienvenidos amigos a este programa Matemáticas a tu alcance. En esta sección Tecnonúmeros hacemos uso de software educativos para afianzar conocimientos de matemática. El día de hoy vamos a realizar construcciones geométricas haciendo uso de GeoGebra. Dentro de estas construcciones haremos triángulos, entre ellos, le voy a poner un ejemplo, triángulos equiláteros, isósceles, escalenos y otros más para que usted pueda verificar algunas de sus características. Entre ellas les recuerdo que la suma de los ángulos internos en todo triángulo es 180 grados. Además de eso vamos a hacer un repaso de los elementos de un triángulo. Iniciamos explorando este software educativo. Bienvenidos, el día de hoy hemos estado tratando el tema de los triángulos y vamos a hacer uso en este segmento del software GeoGebra para realizar algunas construcciones geométricas y para verificar algunas características que se cumplen en los triángulos y de hecho también hacer un repaso de los elementos de un triángulo. Para dar inicio demos clic en GeoGebra y recuerde que al darle clic aparece la ventana principal de GeoGebra y las diversas apariencias a la derecha. Por ejemplo, estamos haciendo uso de un tema de geometría, entonces vamos a dar clic en geometría, pero usted puede utilizarlo para temas de álgebra y temas de funciones, por así decirlo. Muy bien, recuerden que lo primero es recordar el concepto de triángulo. Un triángulo es una figura geométrica cerrada que tiene tres lados y por supuesto hay tres vértices que definen esos lados. Pero para poder identificar una de las características principales, que el triángulo es una figura convexa, vamos a dibujar dos figuras geométricas y vamos a identificar qué significa este concepto de convexo. Aquí en la opción polígono usted puede dar clic y observe que para poder trazar un triángulo necesito tres vértices. Entonces vamos a dar un clic para el primer punto, clic para un segundo punto y clic para un tercer punto. Pero recuerde que tengo que cerrar la figura. Por eso es que decimos que todo polígono es una línea poligonal cerrada y vea que el triángulo es un polígono. Solo que los estudiantes se familiarizan más con los polígonos regulares, pero el triángulo es un polígono. Ahora bien, recuerda que yo puedo incluso también mover la ubicación de los puntos y de esa forma pues las características del triángulo pueden variar. Ahora bien, dibujemos, observe otra figura ubicando 4 puntos. De esta manera que lo estoy haciendo. Esa figura que dibujé es un cuadrilátero porque tiene 4 lados. Observe que está formado por 4 vértices y los lados que generan esos vértices. ¿Y qué significa que el triángulo sea una figura convexa? Significa que, dados dos puntos cualesquiera dentro del triángulo, si usted traza el segmento que define esos dos puntos, esos puntos del segmento todos van a estar dentro de la figura. Cosa que no sucede, ve en la figura que es un cuadrilátero que he dibujado abajo. Si yo coloco un punto en esta región y un punto en la región de abajo de ese cuadrilátero, y ve en la opción recta, busco la opción segmento y doy clic y trazo ese segmento, hay puntos de este segmento que se muestra en pantalla que quedan fuera de la figura geométrica. Entonces, esta figura no es convexa. Pero en un triángulo, cualquiera dos puntos que yo tome de ese triángulo, si los uno, todos los puntos van a quedar dentro de la figura. Por eso es que decimos que en este caso el triángulo es una figura convexa. Es una figura también cerrada y observe que está formada por 3 vértices y 3 segmentos, ya que los segmentos se forman uniendo esos vértices. Muy bien. Además, usted puede notar del concepto de ángulo que ese triángulo también tiene 3 ángulos. En la opción ángulo que se muestra en pantalla, si usted da clic ahí, observe que el software me va a pedir primero un primer punto, luego el vértice o origen de ese ángulo y luego el tercer punto. O sea que para poder saber la medida solo tengo que dar la indicación de 3 puntos. Como usted puede ver, este ángulo formado por esos puntos, que le vamos a dar un nombre para poder mejorar
la información, vea, vamos a colocar en texto A, luego vamos a colocar B, yo siempre les activo la fórmula látex y luego vamos a colocar C. Activamos la fórmula látex. Vea que lo único que hice fue dar clic en texto, un clic sobre la pantalla blanca y luego yo puedo incluso redefinir las dimensiones. Si doy un clic en A, luego sostengo control, clic en B y clic en C, observe que aquí en la parte de arriba está la opción donde yo puedo cambiar las dimensiones, entonces lo voy a colocar mediano. Además de eso, si usted da clic y lo mantiene sostenido, usted puede desplazar el texto que acaba de definir hacia donde usted desee. Como usted puede notar, yo he llamado a los vértices de ese triángulo ABC. Además de eso, tracé el triángulo y el ángulo con vértices ABC, observe, el origen o el vértice se encuentra en C, tenemos que mide 58.67 grados. Además, eso se puede nombrar el ángulo en C. Para trazar los siguientes ángulos, otra vez, clic en ángulo, clic en B, clic en A y clic en C. Observe que para mover ese dato que se muestra ahí, clic en elige y mueve para poder mover cada una de las partes que estoy tratando de graficar aquí. Y vea que yo puedo también trazar el tercer ángulo. Clic en ángulo, clic en C, clic en B y clic. Y ahí vi mal el punto. Vea que a veces eso suele pasar, solo ciérrelo ahí. Y recuerde siempre tener elegida la opción ángulo. Clic en C, clic en B y clic en A. Si lo hace al contrario, le va a medir el ángulo exterior. Así que vamos a tener ese pequeño cuidado. Muy bien, teniendo estos tres ángulos, una de las características que podemos verificar es que si usted suma 50.82 más 70.51 más 58.67, que son los ángulos internos de ese triángulo, la suma de esos tres ángulos va a ser 180 grados. Esa es una característica que se mantiene en todo triángulo. Entonces, si yo muevo el vértice A, note que también se está moviendo la medida de esos ángulos. Por lo tanto, usted puede verificar que esa característica de que la medida de los ángulos internos en todo triángulo es 180 grados se mantiene siempre. Ese es un resultado que es muy útil en geometría, ya que cuando estamos resolviendo muchos problemas hacemos uso de esta herramienta, porque nos facilita luego ir realizando algunas indicaciones o algunas demostraciones en geometría. Muy bien, ¿cómo no vamos a utilizar este cuadrilátero? Entonces lo vamos a eliminar para tener la información nada más necesaria ahí en pantalla. Muy bien. Es importante que recordemos también que los triángulos tienen dos clasificaciones. Si los clasificamos según sus lados, recuerden que tenemos el triángulo equilátero, el triángulo isósceles y el triángulo escaleno, que tienen ciertas características. Desde el tercer ciclo de la educación básica se hace uso de estos conceptos. Además de eso, los niños aprenden a identificar las características y la clasificación de los triángulos desde el segundo ciclo también de la educación básica, que es donde ellos empiezan a realizar construcciones geométricas. Muy bien, pero el día de hoy yo quiero que dibujemos utilizando GeoGebra un triángulo equilátero. Para hacerlo, fíjese, es necesario que realicemos algunas construcciones. Lo primero que vamos a hacer es trazar un segmento. Aquí en la opción recta, observe que se despliegan todas las opciones, damos clic en segmento y yo voy a trazar este segmento. Además de eso, vamos a dar clic en elige y mueve y vamos a tratar de colocar ahí la cuadrícula para que usted pueda visualizar mejor la información. Recuerde que solo tenemos que dar clic en preferencias, clic en vista gráfica y aparecen ahí las opciones. Observe que aquí tenemos cuadrícula, damos clic en mostrar cuadrícula y eso nos va a permitir mejorar la visualización de la información. Muy bien, vamos a tratar de hacer de que estos puntos coincidan con puntos que están en la cuadrícula. Observe que voy a nombrar ese segmento, lo vamos a nombrar como P, vamos a activar siempre la fórmula látex y vamos a nombrar el siguiente como Q. Muy bien, activamos la fórmula látex. Observe usted que también puedo cambiar las dimensiones de esto. Un clic en P, aplicamos sostenido el control, clic en Q y vea que aquí en pequeño yo puedo hacerlos más grandes. Muy bien, además de eso yo puedo
hacer este segmento más grueso. Vea que aquí en la parte de arriba yo puedo cambiar el grosor. Vamos a dejarlo así. Tenemos el segmento PQ y queremos a partir de ese segmento trazar un triángulo equilátero que tenga todas las medidas de los lados iguales. Recuerda que esa es una característica de los triángulos equiláteros. Para ello vamos a hacer uso de una circunferencia. Clic en circunferencia y vea que lo primero que le va a pedir el software es que usted ubique el punto que va a ser el centro del círculo y vea que si usted luego desplaza el cursor se le va formando ahí la circunferencia, pero yo quiero que tenga como radio el segmento PQ. Entonces tenemos esa primera circunferencia, clic en elige y mueve para poder cambiar las características de esta circunferencia. Doble clic en la circunferencia y vea que aquí aparecen las propiedades. Vamos a colocarle un color a la circunferencia, color rojo, y vamos a visualizar. Ahí está la circunferencia. Como usted puede ver, también le puedo cambiar aquí el grosor de la circunferencia. Bien, tenemos una circunferencia roja cuyo radio es PQ. Vamos a trazar una segunda circunferencia, clic en la circunferencia. Vea, clic en circunferencia dado el centro y el punto, pero ahora queremos que el centro sea en Q. Y vea, al desplazar el cursor, queremos que pase por el punto P. Muy bien, hemos notado entonces, clic en elige y mueve, que tengo una circunferencia color negro que también le vamos a cambiar sus características. Aquí donde usted puede ver está el color, vamos a colocar color verde y le vamos a cambiar el grosor. Usted puede ver que tenemos esa circunferencia. Bien, existen dos puntos de intersección de esa circunferencia. Vamos a colocar un punto aquí en la parte de arriba, observe, y a ese punto le vamos a dar un nombre con ABC, le vamos a llamar punto F. Vamos a activar la fórmula látex y vea que ese punto F también le vamos a cambiar las dimensiones, lo vamos a poner mediano y ese punto F me va a permitir realizar la construcción de mi triángulo equilátero. Aquí en la opción segmento, damos clic ahí, vamos a unir el segmento formado por el punto F y P y también vamos a unir el segmento formado por los puntos F y Q. Como usted puede notar, FQ es radio de la circunferencia verde. F y P es radio de la circunferencia color rojo. Y PQ es radio de ambas circunferencias. Usted puede notar que PQ es radio de la circunferencia roja, pero también es radio de la circunferencia verde. Como los tres segmentos son radio de circunferencias iguales, entonces podemos asumir que FPQ es un triángulo equilátero por tener sus tres medidas iguales. Muy bien, ¿qué es importante aquí también? Es importante hacer notar que yo también tengo una característica para el triángulo equilátero y es que la medida de sus ángulos es igual. Si damos clic en ángulo, clic en FQP, note que se ha dibujado ahí el ángulo y me da la medida. Ahí dice que la medida es 60 grados. Muy bien, clic nuevamente en ángulo, clic en P, F y Q y observe que me muestra que la medida ahí también es 60 grados. Nuevamente clic en ángulo, clic en Q, P y F. Observe que al dar clic ahí se me forma la medida del tercer ángulo que es 60 grados. Tenemos un ángulo ángulos especiales, un ángulo de 60 y el triángulo lo llamamos equilátero. ¿Qué características tiene? Tiene la medida de sus lados iguales y también es equiángulo. La medida de sus tres ángulos también es igual y tiene medida 60 grados. Además de eso, también usted puede recordar que existe el triángulo isósceles, donde dos de sus medidas son iguales, de la medida de sus lados son iguales, y un triángulo escaleno que ninguno de sus lados tiene igual medida. Esto ha sido un poco de las deducciones de algunas características de los triángulos y también, por supuesto, hemos dibujado un triángulo equilátero. Les agradecemos que sábado a sábado nos acompañen en el estudio de la matemática. Recuerden que aquí hacemos uso de software educativos para afianzar los conocimientos de matemáticas y resolver algunas operaciones, ya sea entre fracciones, potencias y raíces. Esperamos que usted en casa incluso inculque en sus niños el poder tener acceso a este tipo de información, ya que de esta manera estamos haciendo que ellos vean la matemática como algo que nosotros podemos realizar. Nos vemos la próxima semana. Hemos hecho uso, Abel, de GeoGebra, la cual es una herramienta muy útil hoy en día
para poder hacer la clasificación de los triángulos y mencionar las propiedades de los mismos. Así es. Y usted que está en casa, no se mueva de ahí porque ya regresamos con más de Matemáticas a tu alcance. Matemáticas a tu alcance.